Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar como se leyó al principio, la carta de Pablo a Tito. Bien, Tito capítulo 1, versículos 7 al 9. En esta mañana vamos a leer, yo tengo la versión Las Américas. Recién se leyó al comenzar el culto, dice la palabra de Dios, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, 8, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a lo que contradice. Obviamente, el culto, hace dos cultos que comenzamos Tito, teníamos la predicación en versículos 5 y 6, dice: por esa causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, versículo 6 estoy leyendo, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El apóstol Pablo continúa con las características de lo que debería ser un ministerio de ancianos o pastores en la iglesia de Creta, pero también en toda la iglesia. Vamos a orar para que el Señor nos guíe, prepare nuestro corazón, estemos concentrados nuestra mente en las Escrituras. Padre, gracias por este hermoso pasaje, que seguimos aprendiendo tu palabra fresca, Señor, real, contemporánea, aplicable en cada paso de la historia, Señor. Oramos para que tú nos hables, no solamente para que sepamos lo que debe ser un pastor, sino que a través de estas características nos evaluemos cada uno de los creyentes, diáconos, maestros, líderes, candidatos a pastores, nos evaluemos. Oramos también que tú hables a los nuevos, a los que están escuchando por primera vez. En tu nombre, amén. Quizás usted agarra por primera vez esta predicación en su casa, está escuchando. Muchas veces con lo que está pasando hoy día, y pasó a través de todos los tiempos, usted ha visto cada chanta, cada sinvergüenza que se dice cristiano, y está en las iglesias y la gente va. Una persona me decía, dice, ¿cómo puede ser que escuchan a semejante, tantas barrabasadas y la gente va? Y las despluman con el dinero y hacen un mercadeo de todo eso. Bueno, siempre hubo, hay y lo habrá. Pasó en el tiempo del Señor con los fariseos que desplumaban, asaltaban las casas a las viudas y les sacaban sus bienes. El Señor los denunció, por eso lo odiaban al Señor. En la iglesia primitiva, 1 Timoteo capítulo 5, 6, el Señor a través de Pablo denuncia a todos los falsos maestros y sigue. Pablo va a estar dando, acuerden la ambientación, hermanos, a Tito, iba a decir a Timoteo, a Tito, que deja en Creta. Tito en esta gran isla de Grecia debe recorrer pueblito por pueblito, era el fruto de la evangelización, y establecer ancianos, un trabajo. Aparte del contexto que lo hemos dado, los cretenses eran unas bestias, mentirosos, ociosos, glotones. Lo vamos a ver el domingo que viene. Y los maestros que enseñaban otro tanto. Entonces Pablo da un perfil que tiene que tener un pastor. Y continuando con eso, dice el versículo 7, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Vuelve a citar la palabra irreprensible. Nosotros lo vimos el domingo que predicamos versículos 5 y 6, que conjuga todas las características de lo que debe ser un anciano, que no puede ser denunciado fuera de la iglesia
acusado fuera, siempre va a haber gente mala fuera de la iglesia, obviamente. Lo vimos con el apóstol Pablo, con ese tal Alejandro Herrero, que lo acusaba a Pablo, ¿no? Dice que le había causado muchos males. Puede ser que sea de la iglesia, pero lo más probable es que sea incrédulo. Pero Pablo dice, debe ser irreprensible en todos los aspectos fuera, el testimonio público, el testimonio privado, en su relación matrimonial y en su relación con sus hijos. Todo eso lo vimos. Vuelvo a insistir en versículo 7, debe ser irreprensible. Y antes de entrar, porque Pablo va a dar 5 características negativas, lo que descalifica un ministerio, tanto sea de pastor, que se refiere aquí, como de diácono, como también de creyentes. Y también va a dar lo que realmente debe ser un ministerio pastoral. Pablo aborda el tema, el versículo 7, que debe ser irreprensible como administrador de Dios. Esto es interesante y precioso. ¿Lo ven ahí, versículo 7? Díganme, ¿están ahí, no? Oikónomos es la palabra administrador, el relojito en 22, 23, para que no se mueran. Significa distribuidor de la casa, agente fiscal, supervisor. Por eso Pablo dice que este hombre, estos ancianos son administradores. La idea es que este es un tesorero, es un administrador, un mayordomo, alguien que cuida de una familia. Por eso, en Hechos 28, cuando Pablo se despide de los efesios, de los ancianos, dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Quién compró la iglesia? No es misioneros de Estados Unidos o un grupo de personas que... esta es la iglesia. No es esta la iglesia. Esto es un edificio. Viene un terremoto, no queda más edificio. Esto no es la iglesia, hermano. Vieron que algunos dicen, que estamos en la iglesia, la casa de Dios. Tenemos ese concepto católico. Pero la casa de Dios son los creyentes de todos los tiempos, de toda la historia. Es el cuerpo de Cristo. Y Pablo dice que ese cuerpo fue comprado con su propia sangre. ¿La sangre de quién? De Cristo. Por eso le digo a usted que nos visita hoy o está viendo, su salvación no depende de usted ni de sus buenas obras, sino de la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz por sus pecados, por mis pecados. De otra manera usted no puede ser salvo si no cree en la suficiencia de la salvación de Cristo. Usted debe arrepentirse y colocar su fe en esa sangre que Cristo derramó en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y ser salvo de la ira de Dios. La iglesia fue salva y fue rescatada del infierno, fue comprada por la sangre de Cristo. Hechos 20:28. Así que, como dice un comentarista, es de Cristo la iglesia. No es del pastor Reinaldo, no es del pastor MacArthur, no es del pastor Cristian, no es del pastor Adrián, no es del pastor Ezequiel, no es del pastor Pelufo, no es del pastor Spurgeon. Es de Cristo la iglesia. Y este comentarista hace una hermosa definición. Pero es de Cristo la iglesia, amén. Usted le pertenece a Cristo, pero Él, Cristo, ha delegado funciones de supervisión humana a los pastores o ancianos, quienes en su nombre y con su autoridad, empleando sus dones particulares, cada pastor tiene dones, fundamentalmente de la enseñanza, de la predicación, empleando sus dones particulares, sus características particulares, deben alimentar, enseñar, amonestar, dirigir, aconsejar, capacitar, disciplinar y alentar a los miembros de la iglesia en un proceso de maduración espiritual. Mucho trabajo. Así que es de Cristo la iglesia, pero Él usa elementos humanos para supervisar y administrar la iglesia. Cierra Pablo ahí. El obispo debe ser irreprensible como ese administrador de Dios. Y ahora comienza con 5, anoten ahí, 5
Este no es el título de la predicación. Seguimos con el perfil de un pastor en una iglesia, el perfil del ministerio pastoral. Pablo ahora da 5 elementos negativos. Versículo 7, por favor, ¿quién lee? Avi. Versículo 7, por favor, nuevamente. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Hasta ahí, ¿vieron? Estos son 5, al hilo van, una tras de otra, 5 características que descalifican un ministerio pastoral, de diácono o a un creyente. La primera es no obstinado, traduce las Américas, no obstinado. La palabra es autades. En el griego, literalmente significa alguien que es complaciente consigo mismo. Se traduce como obstinado, voluntarioso, terco. Comunica la idea de que tiene que ver con autocomplacencia o agradarse a sí mismo. El tipo está centrado en sí mismo, no le importa más nada. Es una persona que le interesa solamente complacerse a sí mismo. Bueno, esto tiene mucho que ver con la característica del ambiente de Creta. Pablo conocía a los cretenses y sabían los animales que eran. Pero a través de todo lo tiempo sirve porque todos luchamos con ese pecado de obstinación o de orgullo. Todos luchamos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué? ¿En qué? En tu propia prudencia. Todo lo contrario, hermanos, a lo que dice la cultura hoy y las iglesias evangélicas que predican la autoayuda y que sos el campeón de Dios y el guerrero de Dios. Fíjate de Jehová, no en vos mismo. Y esto es totalmente lo contrario. No obstinado es esa palabra, autade, que significa obstinado, comunica un sentir de autocomplacencia. Otro autor dijo, deben tener la tendencia a no enseñorearse sobre las personas, que se vuelven autocráticos, gobernando de manera jerárquica. Jamás lo vas a ver con otros, es solo, se hace lo que él dice. Ahí pasa, hay muchos vienen de algunas iglesias así, ¿no? Que como que él es el iluminado, el bajado del cielo, no le puedes decir nada. Por supuesto que está el otro extremo, los pastores estamos expuestos todo el tiempo a crítica, todo el tiempo. El libro de Pastor a Pastor de Erwin Lutzer habla claramente de eso. Pablo dice, no admitas la acusación contra un anciano, ese es el otro extremo, sino con 2 o 3 testigos, porque la tendencia era siempre a acusar a los pastores. Pero lo que está hablando a Pablo acá era de la obstinación. Ese fue el caso de Diótrefes, que nos muestra Primera de Juan. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes era uno de los ancianos, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, sino que expulsa a los que lo reciben. La Biblia habla mucho del orgullo. Miren, vamos a ir a algunos pasajes a ver, Avi, cómo estamos. Proverbios 21, 24. Habla muchísimo de la soberbia, del orgullo. Y este es el primer aspecto negativo que no debe tener ningún ministerio pastoral. Proverbios 21, 24. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Es hermoso este pasaje, ¿no? Contundente. 21.4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón, dice Reina Valera 60, y pensamientos de impíos son pecado. Proverbios 16, 18, hay un montón que habla del orgullo, Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 29, 23, se me vuelan las hojas. 29, 23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde el espíritu
le sustentan la honra. Pablo comienza con este aspecto negativo. No debe ser una persona soberbia, orgullosa. Gran trabajo el de Tito, ¿no? Que tenía que tener una mirada sobre esos hombres. No fue algo automático, no fue algo de microondas que fue y puso Vieron que hoy día ponen un pastor enseguida, ¡pah! Ya está. Lo mandamos para allá, el Espíritu nos habló que él tiene que ir para allá. Pero acá, ¿cómo sabes que un tipo no es soberbio? Decime, ¿cómo puedes saberlo? Lo tenés que conocer. Tenía un trabajo Tito acá. No era de una semanita, de algo así nomás. Él tenía que investigar todo eso. Sin enojos, dice. Hay varios, así que sin enojo, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no un tipo orgulloso, tipo patotero, porque viene con nosotros. No iracundo, traduce las Américas, no dado a la bebida. Viene del sustantivo orge, significa colérico, y ese significa una persona con pasión violenta, ira o aborrecimiento, castigar, castigo, enojo, ira. Todo eso dice el diccionario de esta palabra enojo. Berkeley comenta que dice que hay dos vocablos en griego para referirse a ira, pero este término no se refiere a una ira o enojo momentáneo, sino que tiene que ver con una ira permanente, una actitud iracunda que es alimentada por la persona, es decir, que es alguien propenso a enojarse con rapidez y tener estallidos de ira. ¡Wow! No se trata de enojos temporales o momentáneos, sino que es un defecto de carácter, de modo que siempre tiende a ser una persona irritable, impaciente. Y en el ministerio cristiano que tenemos que tratar con tantas personas a través de todos los años, no puede haber una persona así, ni pastor ni diácono, imagínense. Dice otro autor que es la típica persona que le salta el fusible. Mis viejos siempre decían eso, le saltó la tierra, le saltó el cortocircuito. Por cualquier cosa es capaz de llegar a dar una piña. Pues esta persona puede tener un liderazgo. Imaginen, vieron que las asambleas a veces no son fáciles. Imaginen una persona así, y que esta persona se enoja y empieza la piña con él. Terrible. El hombre pronto a la ira, Proverbios 14:17, obra neciamente. Y el hombre de malos designios es aborrecido. La Reina Valera 60 dice, hace locuras. Efesios 4:26 nos dice, airaos. Dígame la verdad si no se ha enojado alguna. ¿Se enojó alguna? En la semana, ¿enojaste? ¿Quién se enojó en la semana? ¿Será posible otra vez esto? Mirá lo que hicieron acá. La Biblia dice eso, airaos. Pero dice, y aún dice el contexto de Efesios, por cosas santas. Podés enojarte contra, qué barbaridad la ley que votaron, qué terrible esto. Y te enoja. ¿Cómo maneja? Mirá, pasó un rojo. En la calle se prueba eso lo que maneja. Pero lo que dice Efesios es que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El peligro es cuando esa ira te lleva a una amargura y a un rencor, o a una reacción violenta. Por eso Efesios 4:31, cuando sigue, dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, así como toda malicia. No puede haber en un creyente eso. Una casa que se vive a los gritos, a los portazos, a las piñas, vengo enojado del trabajo, agarro algo a trompadas, rompo algo, tiro. Esa no es una actitud guiada por el Señor, obviamente que no es. Bueno, Pablo dice, si va a ser diácono, si va a ser acá pastor, fíjate que no sea un tipo que anda en las piñas por todos lados. ¿Tengo que mirar eso también? Sí, Tito, tenés que mirar eso. Fíjate la familia, cómo es. Si es violento aún con sus palabras, con la esposa, los chicos le tienen terror. Un padre violento, ¿no? Que puede reaccionar y romper algo. Bueno, es terrible. No borracho. Parece cosas
Cuando hablábamos con el pastor Cristian la semana, decíamos, pero es muy extremo, es raro encontrar eso. Pero puede haber. El contexto tiene que ver con los cretenses, pero no viene de más, hermanos, tratar estos temas. No dado a la bebida, traduce las Américas, no dado al vino. Paroinos es la palabra ahí, literalmente significa una persona que se para o se detiene mucho en el vino, en la bebida alcohólica. Y en la antigüedad, ya lo hemos estudiado, siempre se tomó vino. Por supuesto el vino, no vamos a dar un estudio del vino ahora, pero el vino de la antigüedad, el vino bíblico, no tenía la graduación alcohólica que hoy tiene un vaso de cerveza, por ejemplo, o un vaso de vino. Hoy eso sería para lo que es para la Biblia la sidra, embriagante. Pero aún así tenía alcohol y se usaba para desinfectar el agua. Y como medicina, Pablo le dice a Timoteo, usa un poco de vino por tus dolores, por tus frecuentes enfermedades. Pero lo que Pablo está diciendo así, bueno, aún así, ojo con aquellos que se pasan en la medida con el agua y les gusta darle más al vino que al agua. Aún en aquel tiempo en que tenía menos graduación que ahora, cuanto más ahora, ¿no? Hoy no necesitas ahora vas a ir a tu casa y el pastor dijo que podemos bajar el agua con el vino. Hermano, ¿quién no tiene un filtro de agua en su casa? Compras agua de bidón o te compras una soda. Lo que Pablo está diciendo acá, que en un pastor tiene que limitar su libertad en este punto. Y obviamente había un problema de alcoholismo en esta iglesia, no en esta iglesia, en la sociedad, porque van a ver que capítulo 2 habla de las mujeres dadas al vino, hasta las mujeres. Romanos 14, 21, hermano, vamos a leer. El apóstol Pablo dice en Romanos, mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece, hablando de las libertades dentro de la iglesia con toda la mistura, todo lo que estaban ingresando gentiles, había judíos, había ceremonias a las que estaban acostumbrados. Es muy distinto el contexto al nuestro, pero el principio es aplicable. Cuidado con lo que haces porque nos observan. No peleador. Punto 4, dice versículo 7. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, y traduce no pendenciero. La palabra es plectes y significa golpeador, belicioso, peleador, peleonero traducen. Usted dice, más vale que no vamos a poner un nombre que sea feo, pero algunas iglesias ni se fijan en esto, hermano. Tito, les digo, que nos está abriendo los ojos mucho. Y tanto un diácono como un pastor no puede ser una persona que vos sabés que se agarra las piñas fácilmente. La palabra plectes se traduce también violento. Significa alguien violento, alguien dado a los golpes. Es una recomendación que también sorprende, pues parecería impensable que un ministro cristiano fuera tan violento o pleitista que llegara a usar los puños. Vieron como en la primaria, no sé ahora, pero en la primaria lo arreglábamos todo a la salida. Te espero a la salida. En mi tiempo, no sé, pastor. Lo arreglamos a la salida. Ahí nos agarramos, después salíamos los mejores amigos. Pero eso no se hace en la obra de Dios. ¿Sabes qué? Después de esta asamblea te espero en la esquina. Lo vamos a arreglar ahí. No, hermano. Pero pasa, ¿eh? Hay iglesias que pasa. Golpeador, es la idea. Es terrible. Pero ¿saben qué pasa? En el Nuevo Testamento era común esto. Y en el tiempo del Señor Jesús también era común. ¿No sabe? Cuando el Señor Jesús empezó a enseñar y a predicar y a profundizar más el Evangelio, lo agarraron a golpe. Varias veces él se fue entre medio de ellos. En Hechos capítulo 4, 14,
Vemos al apóstol Pablo que sale que lo dejan como muerto después de una paliza, después de haber predicado el Evangelio. Era palo, piedra y piña, aliterado. Se agarraban a golpes por la verdad. Pablo está diciendo, no necesitamos un tipo como Pedro que corte orejas y dice, sí, usted no cree este, ¡pum! Y agarrás a los judaizantes y lo agarrás a palos afuera. Tito, no busques un peleador. Necesitas un hombre de carácter, pero no un tipo que agarre todas las piñas. Esto también, sí, investigá a tu muchacho, fíjate cómo vive en su casa, fíjate en el barrio, en Creta, cómo es conocido, cómo trata con las personas. Y bueno, 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, esa es la palabra también, sino amable para con todos. Vieron que no es una persona que solamente discute, es una persona que si te vas un poquito más, te agarra a golpe. Esa es la palabra peleador. Y en el quinto lugar, el quinto aspecto negativo que no debe tener un pastor, obviamente que debe ser irreprensible, no debe ser orgulloso, ¿no? Una persona centrada, todo el ministerio está centrado en él mismo, todo. No debe ser una persona iracunda, le salta el fusible rápido y de ahí viene peleador, va a las piñas. No dado a la bebida, sino dice, no amante de ganancias deshonestas. Y Pablo se refiere acá a una persona que carece de honestidad, que es capaz de conseguir dinero a cualquier precio, como dicen algunos, y por ahí si me juego un quini, zafo, total nadie lo sabe. ¿Saben lo que es un quini acá, no? La lotería, la quinela. Pero más que eso, es capaz de ganar dinero a cualquier costo, bajo cualquier medio. Y eso era algo que ocurría en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras. ¿Quiénes eran estos? Los falsos maestros. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, blasfemos. Dice, toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. 1 Timoteo 6, 3 al 5. Versículo 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10 de 1 Timoteo 6, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados muchos dolores. ¿Cómo es que codiciaron? Todos estos falsos maestros codiciaron ese dinero y se empezaron a promulgar, como ellos mismos, como veíamos hoy en Santiago, a hacerse maestros ellos mismos y a cobrar un honorario. O como dicen, no, como es un caché. Eso hacían. Según Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ahí están los soberbios, avaros, ahí están los vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Todas estas sectas que nos rodean, todas estas religiones que nos rodean. Lamentablemente, hermanos, esto es lo que no debe caracterizar un ministerio pastoral, y Pablo hace todo lo contrario. Ustedes van a ver en una persona humilde, que trabajó, honesto, que no peleaba, no era así. Ahora usted seguro le vienen a la mente pastores que ha conocido, ¿y usted? ¿Cómo maneja el enojo? ¿Cómo manejó la diferencia con un hermano? En el trabajo, ¿cómo manejaste una diferencia? Afuera,
manejando. Hoy decía un hermano, dice, lo primero que Dios hizo al cambiar mi vida, salvarme, es perdonar a mis hermanos de sangre. Lo primero que se solucionó ahí en la familia, todos los conflictos, de mi parte. ¿Cómo maneja todas esas cosas? Por otro lado, tenemos que seguir porque son 7 características ahora que vienen positivas. Esto debe ser un pastor. Versículo 8, hermanos, por favor. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Se me vuela todo. Sino hospedador, dice el versículo 8, sino hospedador, amante de lo bueno. Sí, si me apagan el ventilador. Amante de lo bueno, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, así como fue enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Precioso. Lo primero que dice hospedador, ¿saben que yo lo traduje en idioma porteño argentino, gaucho? Usted entiende, cuando estaba Dania con una hermana de Estados Unidos, dice, ¿qué es gaucho? Ese tipo es re gaucho. Me hizo una gauchada, entienden lo que digo, ¿no? Cuando no hay hermanos hoy de Venezuela, no entienden ellos. Pero es una persona que pata, que busca cubrir la necesidad, que te quedaste con el auto, vamos a empujar. Vienen esas personas que se suman. Ese es el término es hospitalario, es filoquenos, y es una persona que ama a los extranjeros. Esa es la traducción. Y tenía que ver con la época del Nuevo Testamento, con personas que necesitaban ser alojadas cuando eran perseguidas o eran predicadores itinerantes. Y debías hospedar, y hospedaban, como primera de Juan, lo vimos, tercera de Juan también, a personas que no conocías. Por eso Pedro dice, algunos hospedaron ángeles sin saberlo, a través de todas las escrituras. Entonces todo cristiano, todo pastor, debería practicar y participar de la hospitalidad. No solamente, quizás vos decís, bueno, pero yo no tengo una casa grande para hospedar, pero podés ayudar en algo. La idea de ser hospitalario es ser un tipo gaucho ayudador de otras personas. Hoy hablábamos de empatía. Bueno, Pablo utiliza casi es un sinónimo esta cualidad de ser hospitalario, empatía. Ver en qué puedo ayudar. Y un pastor debe ser empático, debe usar sus recursos para otros, hospedar gente. Es una bendición, ayudar a otros. Lucas 14, no lo busquen, pero en Lucas 14 el mismo Señor dijo a los que fue a comer a casa de un fariseo. Y vieron que el texto, Lucas 14, habla que le acechaban. Pero dice al que le había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te conviden y tengas ya una recompensa. Es como que yo te invito a un asado, o hermano Walter le invito a un asado, pero Walter tiene una reparrilla en la casa. Yo ya sé que después me va a invitar y vamos a comer asado, tirita de asado, tapa de asado, vacío, molleja, chinchulín. Él va a hacer más. Aparte tiene más plata que yo, Esa es la idea, no estoy diciendo eso. Eso es lo que dice el Señor acá. No invites por interés. Pero eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Antes, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no pueden recompensarte, pues serás recompensado en la resurrección de los justos. Y el Señor estaba hablando ahí de empatía, algo de que carecían los fariseos. Y cuando Pablo habla de ser hospitalario, está hablando no solamente de hospedar a amigos, los conocidos, está hablando de ser hospitalario con todos. Además, Pablo cuando habla dice mayormente a lo de la familia de la fe, no es solamente a la familia de la fe, es a los incrédulos también.
Ustedes se olvidan que tienen vecinos, o nos olvidamos que tenemos compañeros de trabajo. Si tenés un compañero de trabajo que lo echaron y quedó sin laburo, también llévale mercadería. Pero eso es algo de todos nosotros. ¿Sabes a alguien de tu vecino que necesita algo? También debes ayudar. A lo que es bueno. Por ejemplo, nosotros tenemos una hermana que nos está visitando ahora ya varios domingos, que es Vicenta. Hace unos años, antes de la pandemia, Vicenta decía, tengo gente, pastor, sería bueno evangelizar. Y nunca le damos bolilla, hasta que le dijimos, ¿sabes qué, Vicenta? Vos qué gente va, métala en un garage, en algún lugar, y vamos a predicar el evangelio. Empezamos a hacer la gira evangelística con Vicenta, ¿se acuerdan, Vicenta? Y ahora dijimos, vamos a hacer otra vez lo mismo. Le digo, pero por ahí hay gente que no nos va a querer abrir. Sí, pastor, nos van a abrir. Después hablamos de eso. Es sumarte a hacer cosas que son buenas en sí. No que a veces, miren, prefiero, como me dijo una vez el pastor Mariano, prefiero equivocarme de ser por la gracia, de ser por demás de bueno, a ser un insensible. Porque eso surgió de una hermana. Mire si todos haríamos lo que hace esta hermana. Hasta el semáforo le habla. ¿Cuántos de acá vinieron por Vicenta? Levante la mano. Bueno, acá hay una. Después hay otra, había otra, la vez pasada uno más. Pero ¿sabes la cantidad de gente que la vio del Cristo? Es impresionante. Súmate a eso. Contagiate un poco de que abramos la boca al Evangelio. Impresionante. Eso es promotor de lo bueno. Es una máquina, un motor de que hay que frenarlo, porque siempre quiere hacer algo más. ¿Cómo perdemos la motivación? Es decir, hay cosas buenas que podríamos, que están ahí al alcance y no lo haces. Ayudar a un comedor, un desayunador, no sé, un merendero, ¿se acuerdan? Hay cosas a nuestro alcance que podemos hacer y no lo hacemos. Dale, esa es la palabra amante de lo bueno. Dale. Contá conmigo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué llevo? Un vecino. Pero hay cosas buenas. El pastor MacArthur tiene muchos ministerios en la iglesia donde está el pastor MacArthur, no es de él, es de Cristo. Pero hasta ministerio con paralíticos, que está también la hermana, usted conoce, Johnny es paralítica. Tiene un ministerio precioso. Y eso sale de la motivación del corazón de cada hermano. Prudente. La palabra es sopron y significa seguro, que se domina a sí mismo. Moderado. Se refiere a alguien que tiene la mente sana, que es discreto. Este hombre se conoce por tener las prioridades en claro, es devoto a esas prioridades. Esa es la palabra prudente. Es una persona con las cosas en claro la mente. Saben cuáles son sus prioridades. Esa es una persona prudente. Justo, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, dueño de sí mismo, que vuelve a repetir. La palabra justo es la palabra dikaios y no tiene que ver con lo que entendemos nosotros por justificación por la fe. Tiene que ver con una persona equitativa, que no se inclina por uno o por otro, lo que hacían los hermanos de los judíos en la dispersión en Santiago. Al que viene con plata, le damos los primeros lugares con anillo de oro, y al pobre que se sienta en el fondo. Ustedes hacen distinción, eso es la denuncia de Santiago, capítulo 2. Hacen distinción. La palabra dikaios es esa palabra. Pastores que hacen, mira, si le tengo que decir esto a un hermano o al otro, se lo digo, pero también ayudo en forma justa a todos. Trato de que todos tengan la misma ayuda. Llegar a todos con el Evangelio. Santo. Ser santo, hospitalario, amante de lo bueno. Qué perfil, ¿no? Qué trabajo que tenía Tito. Prudente, justo, santo. Esto es interesante porque es una palabra, la palabra ocios, ahí, tiene que ver con un hermano, un creyente que mantiene una íntima relación de amor con su Señor. Es el sinónimo de piadosos. Es un tipo que ama, te das cuenta que ama. Es una mujer que ama. ¿Por qué?
mantiene una frescura con el Señor, mantiene una relación con el Señor, no una religión, una relación. Esa es la palabra piadoso ahí, santo. Y Pablo también dice, anteúltima, dueño de sí mismo, terminando el versículo 8. ¿A qué se refiere con dueño de sí mismo? La palabra encrates significa fuerte en una cosa magistralmente, bien controlado, dueño de sí mismo. Y tiene que ver con una cualidad que se refiere a una persona disciplinada, con suficiente fortaleza moral y espiritual para frenar o dominar sus inclinaciones al pecado. Es decir, que tiene un completo autodominio, lo que le hace apto para servir a otros. Bueno, vieron que vimos no inclinado al vino. Esto va de la mano. Si el hombre es inclinado al vino y lo supera, obviamente que no puede ser anciano, pastor o diácono. Me encantó una frase que dijo el pastor Spurgeon. Él decía, un anciano o pastor, al ser elegido para labores extraordinarias y llamado a un lugar de peligro inusual, debería estar ansioso de poseer aquella fortaleza superior que es lo único adecuado para su lugar de trabajo. Su pulso de piedad vital debe latir con fuerza y regularidad. Su ojo de fe debe tener claridad completa. Su pie de resolución debe ser firme. Su mano de actividad debe ser pronta. Todo su ser interior debe estar al grado más alto de salud y cordura. Los egipcios escogían sus sacerdotes de entre los más entendidos de sus filósofos y que tenían la más alta estima, los sacerdotes que tenían la más alta estima llegaban a ser reyes de Egipto. Se requiere, decía Spurgeon, se requiere que tengamos como ministro de Dios a lo más selecto de todo el ejército de cristianos, hombres de tal altura que si la nación quisiera reyes o presidentes, lo mejor que se podría hacer es llevarlos a ellos al trono. ¡Wow! Eso es cierto. Habla de lo que debería ser un pastor, la altura que debería tener, y al escoger ancianos. Hermanos, eso nos lleva a pensar todo lo que usted está viendo alrededor nuestro, ¿no? Y decimos que la verdad que fui a esta iglesia y salí espantado y de las cosas que se hablan. Pero en séptimo lugar, y este es el broche de oro, el apóstol Pablo nos dice entonces que debe ser irreprensible como administrador de Dios, no debe ser soberbio, no debe ser iracundo, no debe ser inclinado al vino, un hombre peleador, un hombre deshonesto, sino que debe ser un hombre gaucho, que esté dispuesto a hacer las cosas buenas, sumarse en eso, un hombre controlado a sí mismo, equitativo, junto con lo que es justo, piadoso, que tenga el control de sí mismo, pero termina el versículo 9, dice, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y este es como el cierre de oro de lo que debe ser un anciano. La palabra antechomai, reteniendo, dice, significa sostenerse, o estimar, retenedor, interesarse por, adherirse, pegarse. O sea, lo que debe caracterizar un ministerio pastoral piadoso es su adherencia con fuerza a las Escrituras, a la enseñanza misma, a la exhortación conforme a las Escrituras. Por eso se refiere Hendrickson, se refiere a la palabra fiel que está en línea con la doctrina. No es elegir un hombre, a veces decimos, ¿cómo llegó este hombre ahí? Por lo simpático, porque algunas personas creen eso, ¿no? Eligiendo pastores dicen, ay, este hombre me cae tan bien, tan simpático, lo conocemos tanto.
Bueno, pero es más que ser gaucho, justo, equitativo, sobrio. Eso no serviría de nada, hermanos, si este hombre no conoce las Escrituras y no está dispuesto a ser fiel a las Escrituras que aprendió. En primer lugar, Pablo destaca que fiel, fíjense en el versículo 9, retenedor de la palabra fiel. La palabra es confiable, la palabra de Dios que nunca miente. Y en segundo lugar dice doctrina sana, didace, significa la enseñanza saludable, es lo que la iglesia necesita. La fidelidad de las Escrituras, aunque nos incomode, y la sanidad que dan las Escrituras mismas, por sí mismas, inerrantes, autoritativas. O sea, su tarea es doble de Tito. Fíjense acá el versículo 9. Tito tenía que ser un tipo que agarrara la Biblia y dijera, bueno, esto aprendí, a esto voy a ser fiel. Ahora van a ver el versículo 10 en adelante, la razón de por qué debería adherirse. Yo así lo aprendí, así lo enseño. No que en mitad del ministerio cambia de doctrina y va cambiando por su comodidad, o saltea enseñanzas para no ser tan directo o molestar algunas cosas. No, debe ser fiel. Y él debería hacer dos cosas ahí. Fíjense el versículo 9. Para que también pueda, en primer lugar, exhortar. ¿Cómo? Con algo saludable. Con la enseñanza sana de la doctrina. Exhortar. Tito debía exhortar. ¿A quién? A la iglesia. Debía enseñar, debía buscar que la voluntad de ellos, de los cretenses, se incline a las Escrituras, no a los del versículo 10, muchos contumaces que estaban entrando en la casa. Debía exhortar, darle con exhortar. ¿Con qué? Con la palabra fiel. Pero también, dice, debía convencer a los que contradicen. Ahora, esto es impresionante, porque nosotros podemos enseñarles, animarles, pero ya convencerles requiere un estudio mayor, porque requiere de argumentos que usted debe presentar, y ningún pastor debe ser cobarde para hablar de la ideología de género, la psicología que se mete camufladamente en las iglesias, la política. Vieron que hablamos de esos temas. Cuando yo iba a hablar me decían, no, la política no se mezcla con la iglesia, son dos cosas aparte. ¿Quién te dijo? Y lo hablamos. Y estaba emparentado con todas las ideologías que vienen. Spurgeon hablaba mucho de política. Ahora, Pablo dice que él debía confrontar, esa es la palabra, confrontar, convencer a los que contradicen. Segunda de Corintios 10, este es el último pasaje, la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Yo también lo voy a buscar por no lo imprimir. Segunda de Corintios 3, 5. La idea es que todo pastor, en esto es admirable, bueno, en muchas cosas, admirable el pastor MacArthur. Cómo él confronta la falsa enseñanza, darle, y presenta argumentos que muchos lo odian por eso. Y usted lee lo que escriben abajo. Por ejemplo, denunciando que una mujer no puede ser pastora. Eso revela su rebeldía contra las Escrituras. Se enojan. Mire lo que dice Pablo, 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bien, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, esta no está hablando de la guerra espiritual del espíritu, porque tenemos potestades y demonios y hay que reprender. Pablo habla ahí de que derribar argumentos en el nombre de Jesús. No está hablando de eso.
Derribar argumentos, derribarlo con otro argumento y está hablando de la palabra de Dios. La argumentación bíblica, que es lo que está Pablo haciendo en este capítulo. Argumentos bíblicos. ¿Vieron cuando hicieron la universidad acá? Le dicen, tenés que armar una tesis. ¿Hicieron alguna vez eso? Es un argumento, sostener lo que vos aprendiste. La idea es que usted tenga argumentos convincentes contra todo lo que nos rodea y acosa. ¿Qué dicen las Escrituras sobre eso? Y sostenerte en pie. Por eso, no era fácil Tito acá. Aparte de elegir estos hombres, le decía, este hombre tiene que ser retenedor, tiene que estar adherido a las Escrituras como fueron enseñadas, para exhortar a los hermanos verdaderos, pero también convencer, argumentar, refutar, censurar a los que se estaban oponiendo. ¿Cómo? Abriendo las Escrituras. Hermano, es imprescindible que el pastor sea preparado y conocedor de la palabra de Dios en su preparación previa al ministerio y durante todo el ministerio. Siempre estamos aprendiendo. Este mensaje no llega porque inventamos algo ahí abajo para hablar. Es estudiar las Escrituras. Pero usted también debe ser un conocedor de las Escrituras. Que sepa guiar. Usted debe ir a su casa, por eso hacemos el inductivo, ver si lo que decimos nosotros es así. Si está en la Biblia. Por otro lado también, tenemos que pensar y evaluarnos a la luz de lo que vimos, en qué nos caracteriza. Si los elementos positivos o hay algún elemento negativo dando vuelta ahí en nuestra vida que debemos confesar y arrepentir. Orgullo, enojo, vicios, violencia, deshonestidad, son lo que Pablo habló al principio. Padre, gracias por tu palabra, Señor, por esta carta de Tito que nos está abriendo más los ojos, nos está hablando al corazón. Gracias, Señor, por poder evaluarnos delante de ella. Ayuda, Señor, a que cada hermano, cada persona que ha visto esto, te busque, entienda, crezca y también pueda llegar al conocimiento del Evangelio, entendiendo su pecado, su rebelión contra ti, que no puede alcanzar salvación por sí mismo. No es un pastor, no es un cura, no es una religión. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por ti. Pueda doblar su rodilla delante de ti y rogar por su salvación, clamar por perdón. Gracias por esta hermosa mañana y por este auditorio, Señor. En tu nombre, amén.